Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrés Sandoval y les hablaré del anexo 31. ¿Pero qué es el anexo 31? El Servicio de Administración Tributaria utiliza el sistema de control de cuentas de créditos y garantías, mejor conocido como el anexo 31. Este anexo se encarga de administrar y controlar los créditos fiscales y los montos garantizados que provienen de las operaciones realizadas bajo la certificación IVA e IEPS. Revisa que los inventarios de las operaciones estén destinadas al régimen aduanero correspondiente. Controla la entrada y salida de insumos importados temporalmente. Vigila que las empresas cumplan de manera exacta el retorno de mercancías importadas temporalmente. Controla los saldos que no se han regresado y son sujetos al beneficio del crédito fiscal. Pero ¿cómo funciona este nuevo anexo 31? Proporcionará de manera electrónica un inventario inicial de materia prima y activo fijo. Hará referencia inicial para créditos otorgados por el SAT. Proporcionará de manera electrónica informes de descargo asociados a los pedimentos con las claves RT, F4, F5, B1 de exportación. A partir de enero del 2015, las importaciones temporales generaron un cobro de IVA y o IEPS, dependiendo de la mercancía y contando con la certificación. Las empresas podrán tener un crédito por concepto de pago de IVA o IEPS. Las mercancías que serán objeto de este nuevo control básicamente son dos, que son los insumos y el activo fijo. El sistema de control de cuentas y créditos y garantías administrará y controlará los créditos fiscales y los montos garantizados derivados de las operaciones sujetas a los beneficios de la certificación. El inventario existente o inventario inicial de las operaciones que, a la fecha de entrada en vigor de la certificación. Las operaciones que se realicen aplicando el crédito fiscal o garantías contra el pago del IVA o IEPS. Los informes de descargo asociados a los pedimentos de retorno, cambios de régimen, transferencias virtuales, extracciones, regularizaciones de mercancías, los apartados B y C de la constancia de transferencia de mercancías. Los informes de descargo asociados a los pedimentos de regularización de mercancías que hubieran ingresado a territorio nacional bajo los distintos regímenes aduaneros afectuosos y cuyo plazo hubieran vencido, incluso los desperdicios generados. Las mercancías de cargo y descargo del propio sistema. El informe de inventario existente o inventario inicial de las operaciones que, a la fecha de entrada en vigor de la certificación o de la aceptación para operar el esquema de las garantías, se encuentran destinadas en el régimen aduanero a afecto. El contribuyente tramitará de forma electrónica el inventario existente de aquellas operaciones que se encuentran bajo el régimen que tengan autorizado, al día inmediato anterior a la entrega en vigor de la certificación o de la aceptación para operar el esquema de garantías, según corresponda, en un plazo máximo de 30 días naturales posteriores a dicha fecha. El inventario existente o inicial se conforma de todos aquellos activos fijos o insumos importados previos a la modificación de los artículos 28A de la LIVA y 15A de la LIEPS. Se aceptarán hasta 2 correcciones dentro de los 3 meses siguientes en el que se efectúe el envío de forma electrónica del inventario existente de aquellas operaciones que se encuentren bajo el régimen que se tenga autorizado. Las empresas que opten por garantizar el interés fiscal de conformidad con la regla 741 deberán transmitir únicamente el informe de descargo. El contribuyente tramitará el inventario a nivel pedimento y fracción arancelaria de las operaciones que a la fecha se encuentran destinados al régimen aduanero afecto, pendientes de descargo o retorno, proporcionando la siguiente información. A. Número de pedimento. Básicamente es la clave de la aduana, sección de despacho, patente y número de documento. B. Fecha de pedimento. Esto es la fecha de entrada del pedimento. C. Fracción arancelaria. La fracción arancelaria reportada deberá coincidir con la asignada al momento de la importación temporal. Y D. Valor comercial.
El valor comercial declarado de las fracciones arancelarias asociadas a los pedimentos de importación que a la fecha se encuentran destinadas al régimen aduanero afecto, pendientes de descargo o retorno. La determinación de los créditos fiscales o montos garantizados de conformidad en los artículos 28A de la LIVA y el 15A de la LIEPS, el sistema de control de cuentas de créditos y garantías incorpora automáticamente los montos de IVA o IEPS declarados por los contribuyentes en los pedimentos correspondientes registrados en el SAI. El monto del IVA o IEPS para fines de control de los créditos y garantías se realizará de forma agregada al nivel mensual por fracción arancelaria. Tratándose de operaciones de activo fijo, los créditos o montos garantizados serán aquellos asociados a las claves de pedimento o identificador AF, especificando en los apéndices 2 y 8 del anexo 22. Las rectificaciones a los pedimentos de importación de las operaciones destinadas al régimen aduanero o afecto asociados a los criterios y garantías serán reflejadas en el sistema de control de cuentas de créditos y garantías. Hablando de las correcciones a los informes de descargo de los pedimentos de exportación pueden transmitirse manualmente. Los informes de descargo asociados a los pedimentos de retorno, cambios de régimen, transferencias virtuales y extracciones, regulación de mercancías, los apartados B y C de las constancias de transferencias de mercancía. Los contribuyentes podrán transmitir o bimestralmente de forma electrónica los informes de descargo. El informe de descargo asociado contra los destinos aduaneros o de descarga pueden contener la siguiente información. A. Tipo de destino aduanero o descarga. Básicamente es el retorno, cambios de régimen, transferencias virtuales, extracciones, constancias de transferencia de mercancías, comprobantes fiscales, como anteriormente se había mencionado. B. Periodo de descarga. Señalar el mes, año asociado a la fecha de cierre de las operaciones realizadas en el destino aduanero a descarga. Se entenderá como fechas de cierre las siguientes. 1. Fecha de pago para los pedimentos de retorno, cambio de régimen, transferencia virtual o extracción. 2. Fecha de expedición para la constancia de transferencia de mercancías. 3. Fecha de acuse de recibo para el aviso de destrucción y donación. Números de pedimentos, clave de aduana, sección despacho, patente y número de documento. Fracción arancelaria. Por cada tipo de descargo se podrá reportar las fracciones arancelarias declaradas en el pedimento a lo cual ingresó la mercancía al régimen aduanero a efecto asociado a partir del presente anexo. Valor comercial. Sumatoria del valor comercial que se descarga por fracción arancelaria asociado a los pedimentos de importación de las operaciones realizadas dentro del periodo que se descarga. Los contribuyentes que operen bajo el esquema de garantías podrán transmitir dentro de los periodos quincenales los informes de descargo. Dichos informes de descargo deben ser validados con el fin de la información sea actualizada de acuerdo a las mercancías de cargo y descargos del presente anexo. El contribuyente podrá presentar correcciones a los informes de descargo general siempre y cuando haya ocurrido rectificaciones asociadas a los retornos y se encuentren dentro del plazo de retorno correspondiente, conforme a los campos señalados en este presente anexo. Adicionalmente, se pondrán presentes correcciones debidas a errores llenado información de cargo. El cambio de tipo de corrección. Los informes de descargo presentan por el contribuyente sustituirán por completo el informe previamente presentado. Los contribuyentes que hayan realizado pedimentos de regularización de mercancías que hubieran ingresado al territorio nacional bajo los distintos regímenes aduaneros. Mercancía de cargos y descargos. La autoridad realizará la mercancía de cargos y descargos bajo los siguientes términos. A. Los cargos asociados a los créditos fiscales conforme a las reglas 712 y 713 serán incorporados de forma mensual y de manera quincenal para los informes de descargo. B.
Los cargos asociados a los montos garantizados conforme a la regla 741 y los informes de descargo serán incorporados de forma quincenal. C. El sistema de control de cuentas de créditos y garantías determinará los plazos de retorno conforme a las disposiciones generales vigentes. D. Los descargos se aplicarán considerando las fracciones arancelarias reportadas a las cuentas de cargo, utilizando el método de control de inventarios primeras entradas, primeras salidas, conforme a las disposiciones jurídicas vigentes. Y E. El sistema de control de cuentas de créditos y garantías determinará el saldo del crédito global. Las mercancías de descargo para las fracciones arancelarias cuyo plazo de retorno se encuentren vencidos se utilizará descontando de los saldos reportados en las fracciones arancelarias vencidas. Los saldos reflejados no implicarán la resolución definitiva quedado a salvo las facultades de comprobación de la autoridad. Por el momento es todo. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrés Sandoval y les hablaré del anexo 31. ¿Pero qué es el anexo 31? El Servicio de Administración Tributaria utiliza el sistema de control de cuentas de créditos y garantías, mejor conocido como el anexo 31. Este anexo se encarga de administrar y controlar los créditos fiscales y los montos garantizados que provienen de las operaciones realizadas bajo la certificación IVA e IEPS. Revisa que los inventarios de las operaciones estén destinadas al régimen aduanero correspondiente. Controla la entrada y salida de insumos importados temporalmente. Vigila que las empresas cumplan de manera